Hola de nueva cuenta, bienvenido. Y bueno, vamos de una vez directo al asunto. Vamos a hablar sobre cómo se programa en una computadora. Esa es la pregunta que vamos a resolver. Y no voy a dar una explicación, o sea, así, de rápida, porque hay algunos puntos que tenemos que explicar. Sobre todo pensando en que, bueno, hay algunas partes que seguramente tenemos claras, pero a lo mejor no tenemos todo el panorama claro, ¿vale? Entonces, dame ahí, ten paciencia, no vamos a ir al grano directamente a una explicación, porque queremos abordar algunos puntos. Lo primero, las computadoras no entienden a las personas. Y a esto le puedo yo sumar algunas 2, 3 frases más. Por ejemplo, siempre decimos que la computadora es tan inteligente dependiendo del usuario que la está usando. También de otra manera decimos la computadora es tan estúpida como el usuario que está enfrente. Esto ya lo hacemos más entre programadores, ¿no? Cuando de repente algo no funciona o de repente estamos queriendo enseñar. ¿Por qué decimos eso? Porque las computadoras no son inteligentes como nos lo hacen ver muchas veces, ¿no? Tanto las películas o los programas. Las computadoras no tienen la capacidad de hacer algo. Obviamente cada vez se está trabajando más en lograr lo que se comenta como inteligencia para que lo tengan. Pero la inteligencia es un concepto que de hecho es tan difícil de definir y tan abstracto que muchas veces pues no nos ponemos del todo de acuerdo en qué es inteligente. De hecho, hay bastantes discusiones todavía sobre esa parte. Porque pues que un teléfono tenga conexión a Wi-Fi, hoy en día a veces es por eso que es inteligente. O que un refrigerador lo puedas conectar. Eso es lo que dice que es inteligente. Cuando en realidad pues eso no es la inteligencia como tal. Con esto quiero hacerte pensar mucho sobre esta parte. Porque en realidad es que así es. La inteligencia es algo muy complejo, muy abstracto y no solamente es una red neuronal o no es solamente un aprendizaje automatizado, porque en realidad hay muchas cosas detrás de la inteligencia. Tan es así que pues ha costado muchísimo trabajo eso. ¿Y por qué decimos eso? Porque entonces, como decíamos, las computadoras todavía no tienen la capacidad de comprender a las personas directamente. Nosotros somos los que tenemos que esforzarnos para que ellas logren entender lo que queremos que hagan. Así que con esto nos estamos dando cuenta de que a veces las percepciones que tenemos en donde la computadora es un ser magnífico, impresionante y por supuesto que sí, hasta cierto punto, pero en realidad lo que tiene de magnífico, por ejemplo, una computadora es que hace las cosas así, muy rápido. Eso sí, por supuesto, la velocidad no tenemos comparación. Son mucho más veloces en hacer cálculos, en entregar resultados, en evaluar posibilidades, por mucho sobre el tema de los humanos. Eso sin duda. Nosotros regularmente ponemos la inteligencia y ellos regularmente ponen la velocidad. Eso es lo que está pasando. Pero bueno, diciendo esto, las computadoras, decíamos, no nos van a entender y nosotros somos los que tenemos que estar haciendo esfuerzos para comunicarnos con ellas. Obviamente, el humano pues ha creado las computadoras, pero necesitamos hablar el mismo lenguaje. El detalle es que gracias a su constitución, a cómo están hechas las computadoras, el tema de la electrónica, los chips, los bits, los bytes y todo esto, pues no podemos hablar el mismo idioma. Y es muy complicado para el humano expresarse en bits, en bytes y en todo esto. O sea, no es algo a lo mejor que vayamos a intentar mucho. Lo puedes intentar, de hecho existen formas de hacerlo y se puede hacer. Pero para tareas muy complejas se vuelve algo muy, muy complicado. Imagínate que todo lo que quieras decir lo tienes que deletrear, lo tienes que decir letra por letra. Va a ser muy complicado hablar, es muy muy difícil y eso es algo que nos pasa con las computadoras. Si habláramos su idioma o intentáramos trabajar de esa manera, tendríamos casi que deletrear letra por letra para al final lograr un objetivo. ¿Se puede hacer? Por supuesto. Nos come mucho tiempo también y existen maneras en donde no tenemos que deletrear, podemos decir la frase completa y que nos entiendan. Entonces ahí es donde entra todo esto que conocemos nosotros, que es en realidad pues un poco la programación, ¿vale? Digo un poco porque hay muchas formas también de programar y hay cosas que sí son de verdad muy distintas, ¿vale? Pero en principio ya damos un primer vistazo a esto. Y ahí es donde entran los lenguajes de programación. Yo no quiero decir letra por letra, yo no quiero hablar digamos, en frases cortas, yo quiero dar instrucciones. Quiero decir viaja a Estados Unidos. No te quiero ir diciendo parte por parte. Vístete, marca a una aerolínea, reserva un vuelo, revisa si tienes dinero, muévete. O sea, no quiero dar esas instrucciones. Quiero decir, vamos a Estados Unidos y ya está. Mañana quiero estar allá.
Eso es lo que queremos regularmente también con los lenguajes de programación. Lograr tareas que en realidad se pueden lograr con instrucciones y nada más queremos que nos entiendan. No me quiero preocupar tanto por si lo que habla, por cómo habla. Y el lenguaje de programación, por supuesto, que es un lenguaje, o sea, es algo distinto a lo que usamos tú y yo como castellano que estamos utilizando, pero al final ese lenguaje es algo que nos va a permitir hablar, digamos, de cierta manera en un punto intermedio. Vamos a seguir hablando de cierta manera como personas, hay cosas que se van a entender, de hecho cuando ves un lenguaje de programación, aunque está en inglés la mayoría de ellos, pero se alcanza a ver palabras y se entiende un poco de qué va. Pero también vamos a estar bajándonos un poco al nivel que ellas necesitan, las computadoras por supuesto, para que podamos platicar. Así que el lenguaje como tal en común que nos puede ayudar son los lenguajes de programación. Ahí suceden muchas cosas que a veces hasta parece magia, pero los lenguajes como tal son los que nos van a permitir trabajar con eso. Y al lenguaje de programación regularmente le tenemos que sumar alguna herramienta. Es decir, tú no agarras, abres tu computadora y empiezas a escribir donde regularmente a lo mejor escribes o mandas un correo, la sintaxis de un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque la herramienta pues no es la adecuada. Normalmente necesitamos herramientas. A veces es curioso, pero mucha gente cuando está iniciando, sobre todo muchos estudiantes que he tenido, siempre preguntan de una manera que es un poco incorrecta, ¿ok? Preguntan mucho ¿con qué programa programo? O sea, no tanto por el juego de palabras, sino porque el programa como tal a veces pierde el sentido cuando decimos que es un programa. Porque regularmente técnicamente podríamos decir que sí, pero regularmente no está quedando tan claro en general que no es tanto un programa lo que vamos a estar utilizando, sino es un conjunto de herramientas. Porque a veces pensamos que un programa es una solución que viene empaquetada como Word para escribir y así lo percibe el usuario, podemos decir promedio. Como un programa, a Word lo reciben como un programa y piensan que es una solución así. Y al contrario, por otro lado, cuando hablamos de una herramienta, pues nos da a entender, por ejemplo, que cuando a veces queremos hacer una silla, necesitamos 3 herramientas. Podemos necesitar un desarmador, podemos necesitar un martillo, y entonces este concepto sí se acopla un poco más al tema de programación, porque muchas veces no es una herramienta, es un conjunto de herramientas, pero que viene en un paquete, o sea, como si tú fueras a recibir un kit o una caja, donde lo abres y vas a encontrar todas estas herramientas. Entonces, eso es lo que vamos a utilizar para programar una computadora o para poder programar en una computadora. Vamos a utilizar lenguajes de programación o lenguaje en específico uno y además vamos a utilizar herramientas como tal que van a venir a veces en paquetes o a veces las podemos ir seleccionando dependiendo. Y muchas otras veces también podemos ir usando, de cierta manera vamos creando un Frankenstein, vamos utilizando algunas partes de otros y aquí viene lo interesante. Por eso es que muchas veces dependiendo de la tecnología tienes unas herramientas y hay desarrolladores en donde en el mismo equipo de desarrollo tú puedes voltear a ver las computadoras y ves herramientas completamente distintas, aunque estén haciendo lo mismo, porque él se acopla con algunas herramientas que ya están en el mercado y otra persona se acopla con otras completamente distintas. Así que bueno, eso es lo que vamos a entender ahora por cómo se programa una computadora. Lenguaje de programación, necesitamos aprenderlo, necesitamos entenderlo y además vamos a utilizar alguna de esas herramientas como mencioné.